¿Y si te dijera que Dios te ha estado hablando todo este tiempo, pero tú no has sabido escucharlo? Eso que llamas intuición, ese presentimiento que aparece sin explicación, ese impulso que sientes en el fondo de tu alma, puede ser la voz de Dios guiándote. Muchos buscan respuestas en señales espectaculares, en profecías o en milagros evidentes. Pero, ¿y si el Creador del universo ya te ha estado dando instrucciones claras y tú las has ignorado sin darte cuenta? Hoy voy a revelarte un secreto oculto en la Biblia que pocos conocen. Voy a mostrarte cómo Dios usa tu intuición para hablarte, dirigirte y advertirte sobre cosas que están por venir. Y lo más impactante, voy a enseñarte cómo saber si esa voz interna viene realmente de Dios o si es una trampa del enemigo para desviarte del propósito que el Señor tiene para ti. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido algo en tu corazón, lo ignoraste y luego te diste cuenta de que era una advertencia? ¿Cuántas veces un presentimiento te salvó de una mala decisión? Hermano, Dios está susurrando en tu interior en este preciso instante. ¿Vas a seguir ignorándolo? En los próximos minutos descubrirás pasajes bíblicos que te abrirán los ojos y te enseñarán cómo escuchar la voz de Dios a través de tu intuición. Pero antes de comenzar, quiero que hagas algo muy importante. Escribe en los comentarios la frase: Señor, quiero escuchar tu voz. Esta es tu oportunidad de demostrar que estás listo para recibir esta revelación. Y dale me gusta a este video ahora mismo, porque así estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar lo que Dios tiene para ellas hoy. Al hacer esto, te conviertes en un instrumento del Señor para llevar su palabra a quienes más la necesitan. Mucha gente usa estos estudios como su única fuente de crecimiento espiritual porque no tienen una iglesia cerca. Si eres parte de esta comunidad, quiero verte activo en los comentarios. Escribe paz en Cristo antes de empezar este estudio. Quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza que compartiré contigo puede ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida. Ahora sí, prepárate para una revelación que cambiará tu forma de escuchar a Dios para siempre. La voz silenciosa de Dios en el corazón de Elías. Imagínate estar en una tormenta de dudas. Quieres escuchar la voz de Dios, pero todo a tu alrededor es ruido, caos, incertidumbre. Sientes que Dios está en silencio y te preguntas si acaso te ha abandonado. Intentas orar, pero no obtienes respuestas claras. Quisieras que el cielo se abriera y que el Señor te hablara con un trueno, con un mensaje directo, con una señal evidente, pero todo lo que encuentras es silencio. Si alguna vez has sentido esto, quiero que sepas que no estás solo. No eres el único que ha enfrentado esta sensación de vacío, de desconexión, de incertidumbre sobre si Dios realmente está ahí hablándote. Grandes hombres de fe, incluso aquellos que fueron testigos de milagros sobrenaturales, también atravesaron momentos en los que sintieron que Dios guardaba silencio. Uno de ellos fue Elías, uno de los profetas más poderosos de toda la historia bíblica. Un hombre que había visto el fuego descender del cielo, que había sido alimentado por cuervos en el desierto, que había desafiado a reyes y había visto la mano de Dios obrar de formas extraordinarias. Sin embargo, a pesar de todo lo que había experimentado, llegó un momento en el que Elías se sintió perdido. Se sintió solo, desanimado, sin dirección. Después de enfrentarse a los falsos profetas en el Monte Carmelo y ver la manifestación gloriosa de Dios, Elías huyó. Fue perseguido, temió por su vida, se escondió en una cueva y en medio de su desesperación esperó una señal.
Esperó que Dios le hablara con la misma grandeza con la que lo había hecho antes. Esperó que el Señor le diera una respuesta visible, clara, indiscutible, pero Dios decidió enseñarle una lección que cambiaría su vida para siempre. En el libro de Primera Reyes 19, 11, 12, se nos cuenta lo que sucedió en ese momento crucial. Dios le dijo a Elías: «Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña». Entonces, algo impresionante ocurrió. Primero, un viento poderoso rugió con tal fuerza que partía los montes y quebraba las rocas. Era una manifestación impresionante, llena de poder. Sin embargo, la Escritura dice claramente: «Pero Dios no estaba en el viento». Luego, después del viento, vino un terremoto que estremeció toda la tierra. Un evento sobrecogedor, aterrador, un suceso que nadie podría ignorar. Pero una vez más, la Escritura nos revela: pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto apareció un fuego abrasador, un fuego que devoraba todo a su paso. Elías probablemente pensó que ahí, en ese despliegue de poder, encontraría la respuesta que buscaba. Pero el versículo nos dice: pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces, después de todo eso, después de que el viento, el terremoto y el fuego pasaran, vino un susurro apacible y delicado. Y en ese susurro, en esa voz suave y silenciosa, estaba Dios. Aquí hay una revelación profunda que muchos no comprenden. Dios no siempre se manifiesta con ruido, con señales espectaculares, con milagros visibles. Muchas veces, Él elige hablar en el silencio, en lo imperceptible, en lo profundo del corazón. Dios no estaba en el viento furioso que rompía montañas. No estaba en el terremoto que sacudía la tierra. No estaba en el fuego que ardía con furia. Dios estaba en el susurro. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has esperado que Dios te hable con un milagro evidente, con un mensaje claro y audible, con una confirmación visible, y no lo has recibido? ¿Cuántas veces has clamado por una respuesta y has sentido que lo único que obtienes es silencio? Tal vez has estado buscando a Dios en el ruido, en lo evidente, en lo extraordinario. Pero Dios quiere enseñarte que Él muchas veces habla en lo más profundo de tu ser, a través de tu intuición, a través de un impulso en tu espíritu, a través de una paz que no puedes explicar. Quizás ahora mismo estás buscando una señal. Estás esperando que algo espectacular suceda en tu vida para confirmar que Dios está contigo, que te está guiando, que te está dirigiendo. Pero, ¿y si Él ya te ha estado hablando todo este tiempo? ¿Y si la respuesta que buscas no está en una voz audible, sino en la certeza que sientes dentro de ti? Piénsalo, esa paz inexplicable que sientes cuando tomas una decisión alineada con Dios. Ese presentimiento que te advierte cuando estás por hacer algo que no es correcto. Esa convicción repentina que te impulsa a seguir un camino que parece ilógico, pero que en el fondo sabes que es el correcto. Por eso, hoy quiero invitarte a hacer algo. Si en este momento sientes que Dios te ha estado hablando, pero no has sabido reconocerlo, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: Señor, enséñame a escuchar tu voz. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que estás listo para aprender a sintonizarte con la voz del Espíritu Santo. Y también quiero que tomes otro paso de fe. Dale me gusta a este video ahora mismo. No lo hagas solo por mí, sino porque cada vez que interactúas con este mensaje, YouTube se ve obligado a mostrárselo a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Cada me gusta que das es una semilla que siembras para que alguien más reciba este conocimiento. Dios quiere hablarte, Dios quiere dirigirte, pero la pregunta es, ¿vas a seguir buscando su voz en el ruido? ¿O vas a empezar a escuchar en 1960 el silencio? No te vayas, porque en el próximo bloque te mostraré cómo Jesús mismo habló sobre la intuición,
y cómo puedes desarrollar la capacidad de reconocer cuándo Dios te está guiando. Esta enseñanza podría ser la clave que necesitas para fortalecer tu conexión con el Señor y aprender a moverte en su voluntad con seguridad y confianza. Jesús y la voz del buen pastor. ¿Cómo discernir la intuición divina? Si hay alguien que entendía perfectamente cómo Dios habla a través del corazón, ese era Jesús. A lo largo de su ministerio, enseñó que Dios guía a sus hijos de una manera sutil, pero clara, no con gritos, no con imposiciones, sino con una voz que solo aquellos que están verdaderamente conectados con Él pueden escuchar. Una de las enseñanzas más poderosas que Jesús nos dejó sobre este tema está en Juan 10:27, donde dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Este versículo revela una verdad fundamental. Los que pertenecen a Dios pueden escuchar su voz. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo podemos asegurarnos de que lo que escuchamos en nuestro interior realmente viene de Dios? Hoy en día hay muchas voces compitiendo por nuestra atención. Está la voz del mundo, que nos llena de preocupaciones, de miedos y de deseos egoístas. Está la voz del enemigo, que nos susurra mentiras, engaños y dudas. Y también está nuestra propia voz interna, llena de emociones, pensamientos y experiencias pasadas. Pero entre todas esas voces está la voz del buen pastor, la voz de Jesús, guiándonos con amor y verdad. El problema es que muchas veces confundimos esa voz con nuestros propios pensamientos, o peor aún, con las distracciones del mundo. Por eso Jesús dejó claro que sus ovejas reconocen su voz y le siguen. Es decir, cuando alguien está verdaderamente conectado con Dios, su corazón aprende a distinguir entre su guía y las distracciones que intentan desviarlo. La intuición no es simplemente un sentimiento pasajero o una corazonada sin fundamento. Cuando proviene de Dios, es una guía clara, alineada con su palabra, que nos impulsa a actuar conforme a su voluntad. ¿Cómo saber si lo que sientes es Dios hablándote? La voz de Dios nunca contradice su palabra. Dios no te dirá algo que vaya en contra de lo que ya nos ha revelado en la Biblia. Si un pensamiento, una sensación o una dirección interna te aleja de los principios de la Escritura, entonces no es Dios quien te está hablando. La voz de Dios trae paz, no confusión. Aun cuando Dios te dirija a hacer algo difícil, su voz no viene con ansiedad, miedo o desesperación. La voz de Dios trae paz, aun en medio de la incertidumbre. La voz de Dios impulsa a la fe, no al miedo. El enemigo susurra miedo, dudas y mentiras. Dios habla con verdad, amor y confianza. Si la voz que escuchas te llena de temor, probablemente no proviene de Dios. Dios confirma su dirección de múltiples maneras. Dios no solo te habla a través de tu intuición, sino que también confirma su palabra a través de la Escritura, de consejos sabios, de circunstancias e incluso de una profunda convicción en tu espíritu. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has sentido que algo dentro de ti te advertía sobre una situación, pero decidiste ignorarlo? ¿Cuántas veces has tenido un impulso fuerte de hacer algo y luego, al hacerlo, viste cómo todo encajaba perfectamente, como si una mano invisible te estuviera guiando? Dios nos habla de muchas maneras, pero solo aquellos que están atentos pueden reconocer su voz. Por eso Jesús usó la metáfora del pastor y sus ovejas, porque las ovejas que pasan tiempo con su pastor aprenden a reconocer su voz entre todas las demás. Y lo mismo ocurre con nosotros. Cuanto más tiempo pasamos en la presencia de Dios, en oración, en adoración y en su palabra, más fácilmente podemos distinguir su voz cuando nos habla. ¿Qué puedes hacer hoy para empezar a escuchar la voz de Dios con más claridad?
Dedica tiempo a la oración, no solo para hablar con Dios, sino también para escucharlo. Lee la Biblia con un corazón abierto, pidiéndole al Espíritu Santo que te revele su verdad. Mantén un espíritu de obediencia. Muchas veces, Dios deja de hablarnos porque no hemos obedecido la última instrucción que nos dio. Sé sensible a la paz en tu corazón. Si algo viene de Dios, traerá paz, aunque el camino parezca incierto. Ahora quiero que tomes un momento y reflexiones. ¿Realmente estás atento a la voz de Dios en tu vida? ¿O has estado tan distraído por el ruido del mundo que no has aprendido a escucharla? Si quieres que Dios agudice tu discernimiento espiritual y te enseñe a reconocer su voz con claridad, quiero que escribas en los comentarios: Señor, afina mis oídos espirituales para escuchar tu voz. Y no te olvides de darle me gusta a este video ahora mismo, porque eso ayudará a que más personas descubran esta enseñanza y aprendan a discernir la voz de Dios en sus vidas. Ahora no te vayas, porque en el próximo bloque vamos a profundizar en un poderoso pasaje donde Dios le habla a un hombre de una manera completamente inesperada. Lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu manera de escuchar la voz de Dios. Dios hablando a Samuel. Cuando no sabes que Dios te está llamando a veces, Dios nos habla, pero no sabemos reconocer su voz. Nos llama, nos guía, nos muestra el camino, pero nuestra falta de discernimiento nos impide darnos cuenta de que es Él quien está hablando. Esto le sucedió a un joven llamado Samuel, quien más tarde se convertiría en uno de los profetas más grandes de la historia de Israel. Su historia es una de las más poderosas en la Biblia para enseñarnos cómo Dios nos llama, incluso cuando no sabemos escucharlo. En el libro de 1 Samuel 3:1-10 se nos cuenta cómo Dios llamó a Samuel cuando aún era un niño que servía en el templo bajo la supervisión del sacerdote Elí. Era de noche, y Samuel estaba acostado cuando de repente escuchó una voz que lo llamaba: «Samuel, Samuel». El joven se levantó de inmediato y corrió hacia Elí, pensando que su maestro lo había llamado. Pero Elí le dijo: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Samuel regresó a su lugar y se acostó de nuevo, pero una vez más escuchó la misma voz: «Samuel, Samuel», y nuevamente fue corriendo a donde Elí, seguro de que había sido él quien lo había llamado. Pero Elí, confundido, le repitió: «Yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte». Por tercera vez, la voz llamó a Samuel, y por tercera vez, él se levantó y fue donde Elí. Fue en ese momento cuando el anciano sacerdote comprendió lo que estaba ocurriendo. Se dio cuenta de que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Así que le dio una instrucción crucial: «Si vuelves a oír la voz, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha». Y así ocurrió. Cuando Samuel volvió a escuchar la voz que lo llamaba por cuarta vez, hizo exactamente lo que Elí le había indicado: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y a partir de ese momento, Samuel aprendió a reconocer la voz de Dios y se convirtió en un gran profeta. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y no lo has reconocido? La historia de Samuel es una poderosa lección para nosotros hoy. Dios estaba llamándolo, pero Samuel no sabía que era Dios. Pensó que era otra persona. Pensó que era solo un sonido más en la noche. No tenía el discernimiento suficiente para reconocer la voz divina. Esto nos sucede a muchos de nosotros. Dios nos llama a través de nuestra intuición, a través de situaciones, a través de sensaciones profundas en nuestro espíritu, pero muchas veces no lo reconocemos. Quizás Dios ya te ha estado mostrando el camino en ciertas áreas de tu vida, pero sigues buscando confirmaciones en lugares equivocados. Tal vez has sentido un impulso en tu corazón, una convicción fuerte sobre algo, pero en lugar de detenerte y preguntarle a Dios si es Él quien te está guiando, has seguido ignorándolo.
¿Cuántas veces Dios te ha llamado y tú has pensado que era solo un pensamiento más? ¿Cuántas veces Dios te ha advertido de algo, pero has seguido adelante sin prestar atención? La lección que aprendemos de Samuel es clara. Debemos aprender a responder a la voz de Dios. Debemos aprender a decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque cuando lo hacemos, Dios nos revela su voluntad con más claridad. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida hoy? Pide discernimiento espiritual. Samuel no reconocía la voz de Dios porque nunca la había escuchado antes. Pero una vez que supo que era Dios quien le hablaba, aprendió a identificar su voz. Tú también puedes pedirle a Dios que te enseñe a reconocer su voz en tu vida diaria. Responde cuando Dios te llame. Cuando sientas un fuerte impulso en tu corazón, cuando una idea persista en tu mente de manera clara, cuando algo dentro de ti te diga que debes actuar en cierta dirección, detente y pregúntale a Dios: Señor, ¿eres tú quien me está hablando? Busca confirmación en la palabra de Dios. Samuel fue instruido por Elí para responder correctamente. A veces necesitamos buscar dirección en la Biblia o pedir consejo a personas de fe para entender si realmente es Dios quien nos está guiando. Obedece con fe. Una vez que reconozcas que Dios te está hablando, actúa con confianza. No dudes, no postergues, no busques excusas. Cuando Dios llama, lo hace por una razón, y obedecer su voz te llevará a experimentar su poder en tu vida. Hoy quiero que tomes una decisión importante. Si en este momento sientes que Dios te ha estado hablando, si sientes que el Espíritu Santo ha estado tratando de guiarte y no has sabido reconocerlo, quiero que escribas en los comentarios: habla, Señor, que tu siervo escucha. Hazlo como un acto de fe, como una declaración de que estás listo para escuchar a Dios con más claridad en tu vida. Y quiero que también tomes un segundo para darle me gusta a este video, porque eso ayudará a que más personas descubran este mensaje y aprendan a reconocer la voz de Dios en sus vidas. Dios sigue hablando, Dios sigue llamando, pero la pregunta es: ¿estás escuchando? No te vayas, porque en el próximo bloque vamos a profundizar en cómo el Espíritu Santo actúa dentro de nosotros, guiándonos con sabiduría y dirección divina. Este podría ser el momento en el que finalmente aprendas a escuchar a Dios con más claridad que nunca. El Espíritu Santo, el Maestro que habla a tu corazón, Dios, no solo nos habla a través de la intuición, los sueños o las circunstancias. Nos ha dado un maestro interno, un guía divino que habita dentro de cada uno de nosotros, el Espíritu. Santo Jesús sabía que después de su partida, sus discípulos necesitarían dirección, consuelo y sabiduría. Por eso, antes de ascender al cielo, les hizo una promesa extraordinaria. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Este versículo nos revela una verdad crucial. El Espíritu Santo es la voz de Dios en nuestro interior. Es quien nos guía, quien nos enseña, quien nos revela los caminos correctos y nos advierte cuando estamos por desviarnos. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos han recibido al Espíritu Santo, pero no han aprendido a escucharlo. La mayoría de las personas piensan que escuchar a Dios es algo que solo ocurre en eventos extraordinarios, en momentos de gran poder espiritual, en visiones o revelaciones sobrenaturales. Pero la verdad es que Dios nos habla a través del Espíritu Santo cada día, en los detalles más simples de la vida. ¿Cómo te habla el Espíritu Santo? A través de una convicción fuerte en tu corazón. A veces, sin que nadie nos diga nada,
Sabemos lo que debemos hacer. No podemos explicarlo con lógica, pero hay una certeza interna que nos impulsa a tomar ciertas decisiones, a través de la paz o la inquietud. El Espíritu Santo nos guía con paz. Si estás a punto de tomar una decisión y sientes un peso en el corazón, un tipo de incomodidad que no puedes ignorar, eso podría ser una advertencia del Espíritu Santo. Pero cuando tomas el camino correcto, sientes paz, incluso si no tiene sentido para los demás. A través de la repetición de un mensaje, Dios suele confirmar su dirección de múltiples maneras. Puede ser a través de un versículo que aparece varias veces en tu día, una palabra que escuchas en un sermón, o un mensaje que alguien te dice sin saber qué es exactamente lo que necesitabas escuchar. A través de pensamientos que no son tuyos. En ocasiones, el Espíritu Santo pone ideas en nuestra mente que no habríamos tenido por nuestra cuenta. Nos da respuestas en momentos clave, nos recuerda un versículo en el momento exacto o nos da sabiduría cuando la necesitamos. A través de un impulso a actuar, a veces, sientes un fuerte deseo de hacer algo bueno por alguien, de orar por una persona específica, de hablar con alguien sobre Dios. Esos impulsos no son casualidad. El Espíritu Santo te está moviendo a cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo podemos aprender a escuchar mejor al Espíritu Santo? Desarrollando una relación cercana con Dios. El Espíritu Santo es como un amigo. Cuanto más tiempo pasas con Él, más fácilmente reconoces su voz. Si pasas más tiempo en la oración y en la palabra, te será más fácil identificar cuándo es Él quien te está hablando, siendo obediente a las pequeñas instrucciones. Dios no suele revelar grandes cosas a quienes ignoran las pequeñas. Si Dios te ha dado una dirección y no la has obedecido, difícilmente te dará otra. La obediencia activa la revelación, pidiendo con fe. Si sientes que no sabes reconocer la voz de Dios, pídele ayuda. Jesús dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Dios quiere hablarte más de lo que tú quieres escucharlo. Solo tienes que pedírselo y estar atento. ¿Cómo saber si la voz que escuchas es del Espíritu Santo y no tuya? Muchas veces nos preguntamos, ¿esto que siento es de Dios o solo es mi propio pensamiento? La respuesta es simple: la voz del Espíritu Santo siempre estará alineada con la Biblia. El Espíritu Santo nunca te dirá algo que contradiga la palabra de Dios. Si lo que sientes te impulsa a vivir en santidad, a amar más, a perdonar, a confiar en Dios y a hacer el bien, entonces puedes estar seguro de que es el Espíritu de Dios hablándote. Pero si lo que escuchas te lleva al pecado, a la confusión, a la ansiedad o al miedo, entonces no es Dios quien está hablando. El Espíritu Santo siempre nos dirige a la verdad. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Has sentido la guía del Espíritu Santo en tu vida, pero no has estado seguro de si era Dios quien te hablaba? Si quieres que Dios abra tus oídos espirituales y te enseñe a escuchar mejor su voz, quiero que escribas en los comentarios: Espíritu Santo, háblame y enséñame a escucharte. Y si esta enseñanza ha sido valiosa para ti, quiero que tomes un segundo para darle me gusta a este video, porque eso ayudará a que más personas descubran este mensaje y aprendan a reconocer la voz del Espíritu Santo en sus vidas. Dios sigue hablando. El Espíritu Santo sigue guiando. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar? No te vayas, porque en el próximo bloque vamos a profundizar en cómo Dios nos da señales y confirmaciones cuando realmente quiere que tomemos una decisión importante. Lo que vas a descubrir podría cambiar para siempre tu manera de recibir dirección de Dios. Dios habla a través de señales y confirmaciones.
lo largo de la Biblia, vemos que Dios no solo habla directamente a través del Espíritu Santo o de la intuición, sino que también utiliza señales y confirmaciones para guiar a sus hijos en momentos clave de sus vidas. Cuando enfrentamos decisiones importantes, es natural que busquemos una confirmación de que estamos siguiendo la voluntad de Dios. Nos preguntamos, ¿es realmente Dios quien me está guiando o es solo mi propio pensamiento? Si alguna vez te has sentido así, quiero que sepas que no estás solo. Incluso los grandes hombres de la Biblia buscaron confirmaciones de Dios antes de actuar. Uno de los ejemplos más claros es la historia de Gedeón. Gedeón y la señal del vellón en el libro de Jueces 6:36-40. Encontramos a Gedeón, un hombre común a quien Dios llamó para liderar al pueblo de Israel en una gran batalla. Pero Gedeón no estaba seguro de que realmente fuera Dios quien lo estaba llamando. Sentía miedo, dudas, inseguridad. Entonces decidió pedirle a Dios una confirmación clara. Le dijo al Señor, si realmente vas a salvar a Israel por medio de mí, como lo has prometido, dame una señal. Entonces hizo un experimento. Dejó un vellón, un pedazo de lana en el suelo, y pidió que si realmente Dios estaba con él, por la mañana el vellón estuviera mojado con rocío, pero la tierra a su alrededor estuviera seca. A la mañana siguiente, así sucedió. Gedeón tomó el vellón y lo exprimió, sacando suficiente agua como para llenar un cuenco. Pero Gedeón aún tenía dudas, así que pidió otra confirmación. Esta vez pidió que el vellón amaneciera seco y el suelo alrededor estuviera mojado. Y nuevamente Dios cumplió su petición. Este pasaje nos muestra que Dios no se molesta cuando sus hijos buscan confirmaciones. Él sabe que muchas veces tenemos dudas y nos cuesta confiar. ¿Cómo nos da Dios señales hoy en día? Dios sigue guiándonos de diferentes maneras cuando tenemos decisiones importantes que tomar. No siempre usa señales milagrosas como lo hizo con Gedeón, pero sí nos da confirmaciones claras a través de varios medios. La palabra de Dios. Muchas veces la confirmación que buscamos está en la Biblia. Un versículo que resuena en tu corazón. Una palabra que parece estar escrita específicamente para ti en ese momento. La paz en nuestro corazón. Si estás orando por una decisión y sientes una profunda paz en tu espíritu, es una fuerte señal de que Dios te está guiando en esa dirección. Si en cambio sientes inquietud y confusión, puede ser una advertencia para detenerte. Circunstancias que se alinean. Dios puede organizar eventos y situaciones para confirmarte que vas por el camino correcto. Cuando todo se acomoda de manera inesperada, es una señal de que Él está obrando. Consejo de personas sabias y de fe. Dios muchas veces habla a través de otras personas. Un consejo de alguien con madurez espiritual puede ser la confirmación que necesitas. Repetición de un mismo mensaje. Si en pocos días escuchas el mismo mensaje en diferentes lugares, una prédica, una conversación, un versículo que se repite, es muy probable que Dios te esté tratando de decir algo. Cierre o apertura de puertas. Cuando Dios quiere que sigas un camino, Él abre puertas donde antes estaban cerradas, y cuando quiere protegerte de algo, permite que ciertas puertas se cierren, aunque en el momento no lo entiendas. ¿Debemos siempre pedir señales a Dios? Es importante entender que no siempre debemos depender de señales externas para tomar decisiones. Gedeón necesitó pruebas porque todavía no tenía una relación profunda con Dios y le costaba confiar en su voz. Pero a medida que maduramos en la fe, Dios nos enseña a depender más de la guía del Espíritu Santo que de señales externas. Dios quiere que aprendamos a reconocer su voz de manera natural sin necesidad de pruebas constantes.
pero cuando estamos en un momento de incertidumbre, Él es fiel para confirmar su voluntad de la manera que necesitamos. ¿Qué debes hacer si estás buscando una confirmación de Dios? Ora con fe. Pídele a Dios que te dé claridad sobre la decisión que debes tomar. Espera con paciencia. Dios responde en su tiempo. No fuerces una respuesta. Deja que Él confirme su voluntad. Busca en la palabra. La Biblia es la fuente principal de confirmación. Si algo contradice la palabra de Dios, entonces no es su voluntad. Presta atención a la paz en tu corazón. Dios nunca te empujará a tomar una decisión apresurada y llena de ansiedad. Su guía viene con paz. Observa las circunstancias. A veces, Dios nos habla a través de lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora quiero que reflexiones en esto. ¿Estás en un momento de tu vida donde necesitas una confirmación de Dios? ¿Has estado esperando que Él te muestre una señal clara? Si en este momento sientes que Dios está hablándote y quieres que confirme su dirección para ti, quiero que escribas en los comentarios: Señor, dame claridad para seguir tu voluntad. Hazlo como un acto de fe, como una demostración de que estás listo para recibir su dirección. Y si esta enseñanza ha sido útil para ti, dale me gusta a este video, porque al hacerlo ayudarás a que más personas reciban este mensaje y puedan encontrar la guía de Dios en sus vidas. Dios sigue hablando, Dios sigue guiando. Pero la pregunta es: ¿estás prestando atención a las señales que Él está poniendo en tu camino? No te vayas, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo Dios utiliza los sueños y visiones para comunicarse con sus hijos. Lo que vas a descubrir podría ser la respuesta que has estado esperando. Dios habla a través de sueños y visiones. Dios siempre ha utilizado diferentes formas para comunicarse con sus hijos. Y una de las maneras más impactantes en las que ha hablado a lo largo de la historia es a través de sueños y visiones. Desde 1900, el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos casos de personas a quienes Dios les reveló su voluntad mientras dormían o en momentos de profunda meditación. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Dios sigue hablando a través de sueños hoy en día? ¿Cómo podemos saber si un sueño proviene de Dios o si es solo producto de nuestra mente? Dios usó sueños para guiar a sus siervos. Si miramos las Escrituras, encontramos que Dios ha usado los sueños en momentos clave para dar dirección, advertencias y revelaciones a su pueblo. José, el soñador, Génesis 37, 5-10. José, hijo de Jacob, tuvo un sueño profético en el que veía cómo su familia se inclinaba ante él. A primera vista, esto parecía imposible, pero años después se cumplió cuando José se convirtió en gobernador de Egipto y su familia vino a él en busca de ayuda durante una gran hambruna. Dios usó un sueño para mostrarle su destino. Faraón y la advertencia de la hambruna, Génesis 41, 1-32. El faraón de Egipto tuvo un sueño extraño sobre 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Nadie pudo interpretarlo, excepto José, quien explicó que el sueño era una advertencia de Dios sobre 7 años de abundancia seguidos de 7 años de escasez. Gracias a esta revelación, Egipto se preparó para la crisis y sobrevivió. Dios usó un sueño para advertir sobre el futuro. Salomón y su encuentro con Dios en sueños. Primera Reyes 3:5-15. Cuando Salomón se convirtió en rey, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón pidió sabiduría, y Dios se la concedió junto con riquezas y honor. Dios usó un sueño para hacerle una oferta divina. José, el esposo de María, Mateo 1:20-21.
Cuando José se enteró de que María estaba embarazada, quiso dejarla en secreto, pero un ángel se le apareció en sueños y le dijo que el niño era obra del Espíritu Santo. Dios usó un sueño para dar dirección. Los magos y la advertencia, Mateo 2:12. Después de visitar al niño Jesús, los magos fueron advertidos en sueños de que no regresaran a Herodes, porque él tenía malas intenciones. Dios usó un sueño para protegerlos. Estos ejemplos nos muestran que Dios ha utilizado los sueños en diferentes circunstancias para revelar el futuro, advertir sobre peligros, dar dirección, fortalecer la fe e incluso ofrecer bendiciones. ¿Cómo? Saber si un sueño viene de Dios. Aunque Dios usa los sueños para hablarnos, no todos los sueños provienen de Él. Algunos son simplemente reflejos de nuestros pensamientos diarios, emociones o preocupaciones. Otros pueden ser ataques del enemigo para generar miedo y confusión. Aquí hay algunas maneras de discernir si un sueño es realmente de Dios. Está alineado con la Biblia. Dios nunca te revelará algo en un sueño que contradiga su palabra. Si un sueño te lleva al pecado, a la ansiedad o a la desesperación, entonces no viene de Dios. Trae paz y claridad, no confusión. Si un sueño te deja con una sensación de temor extremo o desorientación, es poco probable que venga de Dios. En cambio, si al despertar sientes paz y dirección, es una señal de que Dios podría estar hablándote. Es recordado con claridad. Los sueños de Dios no son como los sueños comunes que olvidamos al despertar. Suelen ser vívidos y dejan una impresión profunda en nuestro corazón. Se confirma con el tiempo. Si un sueño viene de Dios, eventualmente se confirmará a través de la Biblia, de circunstancias, de consejos sabios o de otras señales que Dios pone en tu camino. Tiene un propósito claro. Dios no nos da sueños sin razón. Cuando Él habla, lo hace con un propósito específico: advertirnos, guiarnos, prepararnos o revelarnos algo importante. ¿Qué hacer si crees que Dios te ha hablado en un sueño? Si has tenido un sueño que sientes que proviene de Dios, aquí hay algunos pasos que puedes tomar. Ora y pídele discernimiento a Dios. No te apresures a interpretar el sueño por tu cuenta. Pide al Espíritu Santo que te revele su significado. Escríbelo en un cuaderno. Muchas veces, Dios nos habla en sueños de manera progresiva, y escribirlos te ayudará a notar patrones o confirmaciones a lo largo del tiempo. Busca en la Biblia. Asegúrate de que lo que has soñado está alineado con los principios de la palabra de Dios. Busca consejo de personas de fe. Si el sueño te dejó con dudas, habla con un líder espiritual o con alguien con experiencia en la interpretación bíblica de los sueños. Espera en Dios. No todos los sueños se cumplen de inmediato. A veces, Dios nos da una visión del futuro, pero su cumplimiento toma tiempo. Mantente paciente y confiado en su plan. Dios sigue hablando a través de sueños. Hoy, si alguna vez has sentido que Dios te ha hablado en sueños, quiero que sepas que no es casualidad. Él sigue utilizando este método para comunicarse con nosotros, pero necesitamos aprender a discernir su voz en medio de la multitud de pensamientos que pasan por nuestra mente. Si crees que Dios te ha hablado en un sueño, o si quieres que Él te hable con más claridad mientras duermes, quiero que escribas en los comentarios: Señor, abre mis ojos espirituales para entender tus mensajes en sueños. Y también quiero pedirte que tomes un momento para darle me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas descubran esta enseñanza y puedan aprender cómo Dios sigue hablando hoy. Dios sigue revelando su voluntad. Dios sigue usando los sueños para guiar a sus hijos. La pregunta es, ¿estás prestando atención a lo que Él te está mostrando? No te vayas.
porque en el próximo bloque vamos a hablar de cómo Dios usa el tiempo y las circunstancias para hablarnos y enseñarnos su propósito. Lo que vas a descubrir puede cambiar la manera en que percibes los eventos en tu vida. Dios habla a través del tiempo y las circunstancias. A veces, Dios no nos habla con palabras audibles, ni a través de sueños o visiones, sino por medio de las circunstancias y el tiempo. Nos muestra su voluntad, permitiendo que ciertas cosas ocurran en nuestra vida, abriendo puertas, cerrando otras y guiándonos a través de experiencias que solo más tarde entendemos. ¿Alguna vez has pasado por una situación difícil y después de un tiempo te diste cuenta de que Dios estaba usando ese momento para enseñarte algo? ¿Has experimentado puertas que se cerraron en tu vida y tiempo después comprendiste que era Dios protegiéndote de algo que no podías ver en ese momento? Dios es un Dios de tiempos y propósitos. Él usa cada circunstancia en tu vida para hablarte, enseñarte y formarte. El tiempo de Dios no es el nuestro. En Eclesiastés 3:1, la Biblia nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto significa que Dios no actúa conforme a nuestro reloj, sino conforme a su plan perfecto. Nosotros queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios ve el panorama completo. Él sabe cuándo estamos listos para recibir una bendición y cuándo aún necesitamos ser preparados. Muchas veces, cuando Dios guarda silencio o no responde de inmediato, no es porque no nos escucha, sino porque está trabajando en el momento perfecto para nosotros. Un gran ejemplo de esto en la Biblia es la historia de José. El proceso de José. De esclavo a gobernador, José tuvo un sueño en su juventud, donde Dios le revelaba que un día su familia se inclinaría ante él. Pero después de ese sueño, en lugar de ver la promesa cumplida de inmediato, todo en su vida pareció ir en la dirección contraria. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado en Egipto, encarcelado por un crimen que no cometió y olvidado en prisión por años. Desde su perspectiva, todo parecía indicar que Dios se había olvidado de él. Pero lo que José no sabía es que Dios estaba usando cada una de esas circunstancias para prepararlo. Si José no hubiera sido vendido como esclavo, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido encarcelado, nunca habría conocido al copero del faraón. Si el copero no lo hubiera recordado en el momento exacto, nunca habría interpretado el sueño del faraón. Y si nunca hubiera interpretado el sueño del faraón, nunca habría sido puesto como gobernador de Egipto y salvado a su familia de la hambruna. Cada una de sus circunstancias formaban parte de un plan mayor que él no podía ver en ese momento. Años después, cuando finalmente se encontró con sus hermanos que lo habían traicionado, José no sintió odio ni rencor. En cambio les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Este es el poder del tiempo y las circunstancias en manos de Dios. Él usa incluso los momentos difíciles de nuestra vida para cumplir su propósito en nosotros. ¿Cómo Dios usa las circunstancias para hablarte? Abriendo y cerrando puertas. A veces Dios te muestra su voluntad al cerrar una puerta que tú querías atravesar. Quizás estabas a punto de tomar un trabajo, entrar en una relación o mudarte a un lugar, pero todo se desmoronó. No lo veas como una derrota, sino como una protección de Dios. Poniendo obstáculos en tu camino, si estás tratando de forzar algo en tu vida y todo parece salir mal, detente un momento y pregúntale a Dios: Señor, ¿estás tratando de decirme algo? Usando retrasos y demoras. Lo que parece un retraso para ti, en realidad puede ser la protección de Dios. Quizás querías algo en un momento específico, pero Dios sabe que aún no estás listo para recibirlo.
creando encuentros divinos. A veces, Dios pone personas en nuestro camino en el momento exacto para guiarnos, aconsejarnos o abrirnos puertas que jamás imaginamos, permitiendo pruebas que nos moldean. Muchas veces, Dios nos habla a través de dificultades porque es en el fuego de la prueba donde somos transformados. Lo que hoy parece una lucha, mañana podría ser la razón por la que ayudas a otros. ¿Cómo aprender a escuchar a Dios en las circunstancias? Ora con un corazón dispuesto. En lugar de quejarte por lo que está pasando en tu vida, pídele a Dios que te muestre lo que quiere enseñarte en esta temporada. Pide discernimiento. No todas las dificultades vienen de Dios, pero Él puede usarlas para hablarnos y formarnos. Pregúntale: Señor, ¿qué quieres enseñarme en este proceso? No fuerces lo que Dios no quiere para ti. Si sientes que una puerta se cierra constantemente, en lugar de intentar abrirla a la fuerza, pídele a Dios que te muestre el camino correcto. Mantén una actitud de fe y paciencia. Recuerda que Dios ve más allá de lo que tú puedes ver. Confía en su tiempo. Dios sigue hablándote a través de las circunstancias. Quizás hoy no entiendes por qué ciertas cosas han sucedido en tu vida. Quizás sientes que Dios te ha olvidado, que el tiempo está pasando y que nada cambia. Pero quiero decirte algo con certeza: Dios está obrando. Dios sigue teniendo un plan para ti. Dios no llega tarde. Su tiempo es perfecto. Lo que hoy parece un obstáculo, en el futuro será la razón por la que levantes las manos y digas: Señor, ahora entiendo por qué permitiste esto en mi vida. Si estás en una temporada donde sientes que Dios te está hablando a través de tus circunstancias, quiero que escribas en los comentarios: Señor, confío en tu tiempo y en tu propósito para mi vida. Y también quiero pedirte que le des me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas reciban esta enseñanza y puedan entender que Dios sigue hablándoles, incluso en medio de sus pruebas. Dios sigue obrando, incluso cuando no lo entiendes. La pregunta es: ¿vas a confiar en su proceso o te vas a rendir antes de tiempo? No te vayas, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo Dios usa a otras personas para hablarte, confirmarte su voluntad y dirigirte en momentos clave de tu vida. Lo que vas a aprender podría cambiar la manera en la que ves las relaciones en tu vida. Dios habla a través de otras personas. Dios no solo nos habla directamente a través del Espíritu Santo, de los sueños o de las circunstancias. Muchas veces usa a otras personas para transmitirnos su mensaje. Piénsalo por un momento. ¿Alguna vez has escuchado un sermón que parecía estar dirigido exactamente a ti? ¿Te ha pasado que alguien te ha dado un consejo sin saber que era justo lo que necesitabas escuchar? ¿O que una persona que no conocía tu situación te ha dicho algo que encajaba perfectamente con lo que estabas viviendo? Esto no es casualidad. Dios usa a las personas a nuestro alrededor para hablarnos, guiarnos y confirmarnos su voluntad. Dios, usando a personas en la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos que Dios ha usado a hombres y mujeres como instrumentos para hablar a su pueblo. Moisés y Aarón, Éxodo 4, 10, 16. Moisés dudaba de su capacidad para hablar y transmitir el mensaje de Dios, pero Dios le envió a Aarón como portavoz para que hablara en su nombre. Dios usó a Aarón para comunicar su voluntad a través de Moisés, Natán y David. 2 Samuel 12, 1, 14. Después de que el rey David pecó con Betsabé, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán usó una parábola para hacerle ver su error, y David reconoció su pecado y se arrepintió. Dios usó a Natán para corregir a David. Eliseo y Naamán, 2 Reyes 5, 1, 14. Naamán, un comandante del ejército sirio, sufría de lepra y fue a buscar ayuda.
Eliseo le envió un mensaje a través de su siervo diciéndole que se sumergiera 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán se ofendió, pero luego obedeció y fue sanado. Dios usó a Eliseo y a su siervo para darle una instrucción que cambió su vida. Gamaliel y el consejo del Sanedrín, Hechos 5, 34, 39. Cuando los apóstoles estaban siendo perseguidos, Gamaliel, un fariseo respetado, les aconsejó a los líderes religiosos que no se opusieran a ellos. Dios usó a Gamaliel para proteger a los discípulos, Ananías y Saulo, Pablo, Hechos 9, 10, 19. Después de que Saulo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, quedó ciego. Dios envió a Ananías para que orara por él y le devolviera la vista. Dios usó a Ananías para restaurar y confirmar la misión de Pablo. Estos ejemplos muestran que Dios puede usar a cualquier persona para hablarte. Un amigo, un pastor, un desconocido e incluso alguien que no esperabas. ¿Cómo saber si Dios está usando a alguien para hablarte? A veces, Dios pone a las personas adecuadas en el momento exacto para decirnos algo que necesitamos escuchar. Pero, ¿cómo podemos discernir si realmente es Dios hablándonos a través de ellos? El mensaje está alineado con la palabra de Dios. Dios nunca te dirá algo a través de una persona que contradiga la Biblia. Si alguien te aconseja hacer algo que va en contra de los principios de Dios, entonces no es un mensaje de Él. Es algo que confirma lo que ya has sentido en tu corazón. Muchas veces Dios usa a las personas para confirmar algo que ya nos ha estado mostrando. Quizás habías sentido una inquietud en tu corazón y de repente alguien te dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Viene con paz y convicción. Cuando Dios habla, su mensaje trae paz, no confusión. Aun cuando el mensaje sea desafiante o correctivo, si viene de Dios, habrá una convicción clara en tu corazón. No viene manipulado por intereses humanos. Dios no usa a las personas para manipularte o presionarte. Si alguien usa la voz de Dios para beneficio propio o para controlar tu vida, debes tener cuidado. Es un mensaje que edifica, exhorta o consuela. En 1 Corintios 14:3 se nos dice que las palabras inspiradas por Dios tienen 3 propósitos: edificar, exhortar y consolar. Si un mensaje te acerca más a Dios, entonces es probable que Él lo haya enviado. ¿Qué hacer cuando Dios usa a alguien para hablarte? Escucha con un corazón abierto. A veces rechazamos mensajes de Dios porque no nos gusta quién los trae. Pero si Dios te está hablando, es importante recibir su mensaje sin prejuicios. Ora por discernimiento. No todo lo que las personas dicen proviene de Dios. Siempre pídele al Espíritu Santo que te ayude a discernir si un mensaje realmente viene de Él. Busca confirmación en la palabra. Si alguien te dice algo en nombre de Dios, compáralo con la Biblia. Dios nunca se contradice. Agradece a Dios por su guía. Si alguien te ha dado una palabra de parte de Dios que ha impactado tu vida, agradece al Señor por hablarte y guiarte. Obedece si sientes que es la voluntad de Dios. Si sientes en tu espíritu que Dios te ha hablado a través de una persona, actúa en obediencia. No dejes que la duda o el miedo te detengan. Dios quiere hablarte hoy. Dios sigue usando personas para hablar a sus hijos. Pero la pregunta es, ¿estás escuchando? Quizás Dios ya ha puesto a alguien en tu camino con una palabra que necesitas oír. Tal vez un consejo, una enseñanza o una simple conversación casual han sido la respuesta que estabas esperando. No ignores las formas en las que Dios habla. No siempre será un ángel del cielo. A veces será un amigo, un pastor, un familiar o incluso un desconocido.
Si quieres que Dios use personas para hablarte y confirmarte su voluntad, quiero que escribas en los comentarios: Señor, usa a quien tú quieras para hablarme y guiarme. Y si este mensaje ha sido útil para ti, quiero que le des me gusta al video, porque al hacerlo, ayudarás a que más personas descubran cómo Dios sigue hablando hoy. Dios no ha dejado de comunicarse con sus hijos. La pregunta es: ¿tienes los oídos espirituales abiertos para escucharlo? No te vayas, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo el Espíritu Santo te ayuda a distinguir entre la voz de Dios y las voces engañosas que intentan desviarte del camino. Lo que vas a aprender podría ser la clave para no caer en confusión espiritual. ¿Cómo distinguir la voz de Dios de otras voces? Dios nos habla, pero no es la única voz que podemos escuchar. En nuestra vida diaria hay muchas otras voces que intentan influenciarnos. Nuestra propia voz interna, llena de pensamientos, deseos y emociones. La voz del mundo, que nos dice lo que la sociedad espera de nosotros. La voz del enemigo, que busca engañarnos, sembrar miedo y desviarnos de la verdad. Entonces, ¿cómo podemos saber cuándo es realmente Dios quien nos está hablando? ¿Cómo distinguir su voz en medio de todo el ruido que nos rodea? Este es uno de los mayores desafíos en la vida cristiana, pero la Biblia nos da principios claros para aprender a reconocer la voz de Dios con seguridad. Las tres principales voces que podemos escuchar. La voz de Dios. Cuando Dios habla, su voz siempre está llena de verdad, paz y amor. Nunca nos llevará a hacer algo contrario a su palabra. La voz del enemigo. El diablo también habla. Sus palabras están llenas de engaño, miedo y confusión. Siempre busca alejarte de Dios, hacerte dudar y llenarte de ansiedad, nuestra propia. Voz a veces no es Dios ni el enemigo, sino nuestra propia mente la que nos habla. Nuestros deseos, emociones y pensamientos pueden influirnos, llevándonos a tomar decisiones equivocadas. ¿Cómo saber si es Dios quien está hablando? La clave para diferenciar la voz de Dios de otras voces es comparar lo que sentimos con las Escrituras y los principios espirituales. Aquí te dejo 6 pruebas para discernir si un mensaje viene de Dios. Está en total armonía con la Biblia. Dios nunca se contradice. Si algo que escuchas o sientes va en contra de su palabra, entonces no viene de Él. Trae paz, no confusión. La voz de Dios puede corregirnos, pero nunca nos deja en angustia o desesperación. Incluso en momentos difíciles, su voz nos da paz y seguridad. No te aleja de Dios, sino que te acerca más a Él. Si lo que crees que Dios te está diciendo te impulsa a orar más, a buscar más su presencia y a vivir conforme a su voluntad, entonces es un buen indicio de que es su voz. No contradice los principios del amor y la justicia. Dios no te llevará a hacer algo que cause daño, injusticia o maldad. Si un pensamiento te lleva a actuar con odio, venganza o egoísmo, no viene de Dios. Es confirmado de varias maneras. Dios confirma su dirección. A través de la Biblia, la paz en tu corazón, personas sabias y circunstancias que se alinean. No busca complacer la carne, sino la voluntad de Dios. Muchas veces queremos que Dios apruebe lo que deseamos hacer, pero si lo que sentimos de parte de Dios solo está basado en nuestros deseos personales y no en su voluntad, debemos tener cuidado. ¿Cómo evitar el engaño espiritual? El enemigo es un maestro en la manipulación. En Génesis 3, engañó a Eva distorsionando las palabras de Dios. Y hasta hoy, sigue usando el mismo método. Mezcla verdad con mentira para confundirnos. Por eso es importante que leas la Biblia constantemente. Cuanto más conoces la palabra de Dios,
más fácil será identificar cuando algo no proviene de Él. No tomes decisiones apresuradas. Si sientes presión para actuar sin pensar ni orar, probablemente no sea Dios quien está guiando. No te guíes solo por emociones. Las emociones pueden ser engañosas. Lo que hoy parece correcto, mañana puede no serlo. Por eso, busca confirmación antes de tomar decisiones importantes. Permanezcas en oración. Dios siempre nos dará claridad si realmente queremos escuchar su voz. Ejemplo en la Biblia, Jesús y la tentación en el desierto. En Mateo 4:1-11. Vemos cómo el enemigo intentó confundir a Jesús en el desierto usando la propia escritura fuera de contexto. El diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús respondió con la palabra de Dios: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». El enemigo intentó tentarlo con poder, con gloria y con promesas falsas. Pero Jesús discernió la mentira porque conocía perfectamente la voz de su Padre. Esto nos enseña algo clave. La única forma de no ser engañados es conocer la verdad de Dios en profundidad. ¿Cómo desarrollar un oído espiritual sensible a la voz de Dios? Desarrolla una relación profunda con Dios. No puedes reconocer su voz si no pasas tiempo con Él. Ora, medita en su palabra y busca su presencia diariamente. Practica la obediencia. Dios no habla más cuando no hemos obedecido lo último que nos dijo. Si ignoramos su dirección, nos volveremos insensibles a su voz. Aprende a esperar en Dios. A veces, Dios no responde inmediatamente porque quiere que desarrollemos paciencia y confianza en Él. Rodéate de personas de fe. Busca amigos y líderes espirituales que te ayuden a discernir cuando no estés seguro de algo. Evalúa cada voz con la Escritura. Si tienes dudas, vuelve siempre a la Biblia. Si no está alineado con la palabra de Dios, entonces no viene de Él. Dios quiere hablarte con claridad. Hoy quiero que tomes un momento y reflexiones. ¿Has sentido confusión en tu vida espiritual porque no sabes si lo que escuchas es de Dios? ¿Te ha costado discernir su voz en medio de tantas otras influencias? Si tu deseo es aprender a distinguir la voz de Dios con claridad y no ser engañado, quiero que escribas en los comentarios: Señor, enséñame a reconocer tu voz sobre todas las demás. Y si este mensaje ha sido útil para ti, dale me gusta al video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas aprendan a discernir la voz de Dios en sus vidas. Dios sigue hablando. La pregunta es: ¿estás dispuesto a entrenar tu oído espiritual para escucharlo? No te vayas, porque en el próximo bloque hablaremos de cómo poner en práctica todo lo aprendido y comenzar a vivir guiado por la voz de Dios en tu día a día. Lo que vas a descubrir puede transformar completamente tu relación con Él. Viviendo una vida guiada por la voz de Dios. Dios no quiere que su voz sea algo que escuchamos solo en momentos extraordinarios. Él quiere que vivamos diariamente guiados por su Espíritu, que aprendamos a depender de su dirección en cada área de nuestra vida. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos aplicar todo lo que hemos aprendido sobre escuchar la voz de Dios en nuestro día a día? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no solo sabemos que Dios habla, sino que realmente estamos viviendo conforme a su guía? La clave está en practicar la presencia de Dios en cada momento. No se trata solo de orar por dirección cuando tenemos un problema o una gran decisión que tomar. Se trata de hacer de Dios nuestra primera opción, no nuestro último recurso. Pasos para vivir diariamente guiado por la voz de Dios. Si quieres que la voz de Dios sea la brújula de tu vida, aquí hay 5 pasos fundamentales que debes seguir. Comienza cada día buscando su voz.
La primera batalla que enfrentamos cada día es la del enfoque. Si no buscamos a Dios en la mañana, el mundo se encargará de llenar nuestra mente con distracciones. Jesús nos enseñó la importancia de buscar a Dios desde temprano. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Antes de mirar tu teléfono, antes de encender la televisión, antes de dejar que el ruido del mundo te invada, haz una pausa y dile a Dios: Señor, háblame en este día. Tómate unos minutos para orar, leer la Biblia y sintonizarte con su voz. Si haces esto todos los días, te sorprenderás de cuánto más claro escucharás a Dios. Mantente sensible a las impresiones del Espíritu Santo. Dios no solo habla en los momentos de oración. Él nos guía a lo largo del día con impulsos, convicciones y pequeñas señales que debemos aprender a reconocer. En Isaías 30:21 encontramos una promesa poderosa. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. A veces el Espíritu Santo pone en nuestro corazón el deseo de llamar a alguien, de orar por una persona, de tomar un camino distinto al habitual. No ignores esos impulsos. Muchas veces las grandes direcciones de Dios comienzan con pequeños movimientos de obediencia. Evalúa cada decisión con la Biblia y la paz de Dios. Si realmente queremos vivir guiados por Dios, no podemos tomar decisiones impulsivas basadas solo en lo que sentimos. Antes de actuar, pregúntate: ¿esto está alineado con la palabra de Dios? ¿Siento paz en mi corazón al tomar esta decisión? ¿He buscado la dirección de Dios antes de actuar? Dios nunca nos lleva a tomar decisiones apresuradas y llenas de confusión. Si hay duda y ansiedad, es mejor esperar. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si la paz de Dios no está en una decisión, es mejor detenerse hasta recibir más claridad. Rodéate de personas que escuchen a Dios. Si quieres vivir guiado por la voz de Dios, debes rodearte de personas que también lo escuchen. Las personas con las que pasamos tiempo influyen en nuestra percepción espiritual. Si nos rodeamos de personas que solo escuchan la voz del mundo, será más difícil discernir la voz de Dios. En Proverbios 13:20 se nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Rodéate de amigos y mentores espirituales que te animen a buscar la dirección de Dios en cada área de tu vida. Obedece. Rápidamente, cuando Dios te hable, uno de los mayores errores que cometemos es posponer la obediencia. A veces Dios nos habla claramente, pero dudamos, analizamos demasiado o buscamos más señales cuando ya sabemos lo que debemos hacer. Jesús dijo en Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No basta con escuchar a Dios. Debemos actuar en obediencia. Si sientes que Dios te está guiando a hacer algo, no esperes demasiado. A veces su dirección es para un momento específico, y si no actuamos, podemos perder oportunidades divinas. ¿Cómo se ve en la vida real una persona guiada por la voz de Dios? Alguien que vive bajo la guía de Dios no toma decisiones sin antes buscar su dirección. Se mantiene en constante oración y comunión con el Espíritu Santo. No se deja llevar por el miedo ni por la ansiedad, porque confía en que Dios está en control. Es capaz de discernir cuando algo no viene de Dios y se aparta de lo que no le agrada al Señor. Está dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando no entiende completamente su plan. Cuando alguien vive guiado por la voz de Dios, su vida tiene propósito, dirección y paz. Las personas a su alrededor pueden ver que hay algo diferente en él o ella. Dios quiere guiarte.
Hoy Dios no quiere ser solo una voz ocasional en tu vida. Él quiere ser tu guía diaria. Hoy quiero que reflexiones. ¿Estás realmente viviendo de acuerdo con la dirección de Dios? ¿O solo buscas su voz cuando tienes un problema o una gran decisión que tomar? Si hoy decides comprometerte a vivir cada día guiado por Dios, quiero que escribas en los comentarios: Señor, quiero vivir escuchando y obedeciendo tu voz. Y también quiero pedirte que le des me gusta a este video, porque al hacerlo ayudarás a que más personas descubran esta enseñanza y puedan aprender a vivir bajo la guía de Dios. Dios sigue hablando. Él quiere dirigir cada área de tu vida. La pregunta es, ¿vas a hacer de su voz la prioridad número 1 en tu vida? No te vayas, porque en el próximo bloque entraremos en la parte final de este estudio, donde te revelaré una oración especial para abrir tus oídos espirituales y aprender a escuchar a Dios con claridad. Esta oración podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Oración para abrir tus oídos espirituales y escuchar la voz de Dios. Ahora que hemos aprendido cómo Dios nos habla, es momento de hacer algo poderoso, orar para que nuestros oídos espirituales sean abiertos y podamos discernir claramente la voz de Dios en nuestra vida. La Biblia nos enseña que escuchar a Dios no es solo un privilegio de algunos, sino una promesa para todos sus hijos. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Si eres hijo de Dios, entonces tienes la capacidad de escuchar su voz. Solo necesitas entrenar tu espíritu y estar dispuesto a recibir su dirección. Pero antes de hacer esta oración, quiero que reflexiones en esto. ¿Sientes que has estado espiritualmente sordo? ¿Te cuesta distinguir la voz de Dios en medio de todo el ruido del mundo? ¿Te gustaría tener más claridad para saber cuándo es Dios quien te habla? Si tu respuesta es sí, entonces esta oración es para ti. Te pido que no la leas solamente, sino que la hagas con fe, creyendo que Dios responderá. Si puedes, pon tu mano en tu corazón, cierra los ojos y ora en voz alta conmigo. Oración para escuchar la voz de Dios Padre Celestial. En este momento vengo delante de ti con un corazón humilde y dispuesto. Reconozco que muchas veces he estado distraído, enfocado en el ruido del mundo, y no he prestado atención a tu voz. Pero hoy, Señor, te pido que abras mis oídos espirituales. Limpia mi mente de toda confusión, de toda voz que no provenga de ti. Silencia el ruido del enemigo. Calla las mentiras que han intentado desviarme de tu camino. Espíritu Santo, te invito a que seas mi maestro, mi guía y mi consejero. Enséñame a reconocer tu voz en medio de todas las demás. Dame discernimiento para saber cuándo eres tú quien me habla y cuándo es solo mi propia mente o las influencias del mundo. Señor, quiero vivir guiado por ti cada día. Quiero que tu voz sea la luz que dirija mis pasos. Si en algún momento me estoy desviando de tu voluntad, házmelo saber. Si estoy tomando un camino equivocado, corrígeme con amor. Que mi corazón nunca se endurezca para ignorar tu dirección. Que siempre esté dispuesto a obedecer, aun cuando no entienda completamente tu plan. Señor, quita de mi vida cualquier cosa que me esté impidiendo escucharte con claridad. Si hay pecado, perdóname. Si hay distracción, ayúdame a enfocarme en ti. Si hay miedo, lléname de tu paz. Hoy declaro que mi espíritu está alerta y mi oído está afinado para escuchar tu voz. A partir de este momento, estaré atento a cada señal, cada impresión, cada palabra que tú quieras darme. Gracias, Padre, porque sé que me hablas. Gracias, porque desde este día en adelante viviré guiado por tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Un nuevo comienzo en tu vida espiritual si hiciste esta oración con fe. Quiero que sepas que Dios ha escuchado tu clamor. Si realmente deseas
aprender a escuchar su voz. Él comenzará a hablarte con más claridad. Pero recuerda, la clave no está solo en pedir que Dios hable, sino en estar dispuesto a escucharlo y obedecerlo. Dios no deja de hablar. Somos nosotros quienes debemos aprender a reconocer su voz en el día a día. Comparte tu experiencia. Si hiciste esta oración y sientes que Dios ha hablado a tu corazón, quiero que escribas en los comentarios: Señor, a partir de hoy viviré guiado por tu voz. Y también quiero pedirte que le des me gusta a este video, porque al hacerlo estarás ayudando a que más personas hagan esta oración y aprendan a escuchar la voz de Dios en sus vidas. Dios te ha dado un oído espiritual para escuchar su voz. No lo desperdicies. Desde hoy, cada día, antes de tomar decisiones, antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa, pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres que haga? Él te responderá. Hemos llegado al final de este poderoso estudio sobre cómo Dios te habla a través de tu intuición, el Espíritu Santo, las circunstancias, los sueños, las señales y su palabra. Hoy has aprendido que Dios sigue hablando, pero depende de nosotros estar atentos a su voz. Reflexión final. Un nuevo comienzo. Piensa por un momento en todo lo que has aprendido. Desde ahora, sabes que la voz de Dios no siempre vendrá en forma de un gran milagro o una señal espectacular. A veces, es un susurro en tu espíritu, un sentimiento de paz en tu corazón, una impresión en tu mente, una confirmación en la Biblia. Dios te ha estado hablando todo este tiempo. La pregunta es: ¿vas a escucharlo? No permitas que el ruido del mundo ahogue la voz del Espíritu Santo en tu vida. No ignores las señales que Dios te está dando. No tomes decisiones basadas en el miedo o la duda. Hoy es el día en que decides vivir una vida completamente guiada por Dios. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte, porque muy pocas personas tienen la disciplina y el deseo de profundizar en su relación con Dios como tú lo has hecho. Este no es el final, este es el comienzo de una nueva temporada en tu vida. Tu compromiso con Dios ahora, quiero invitarte a que hagas algo muy importante. Si este mensaje ha hablado a tu corazón y quieres comprometerte a vivir según la voz de Dios, quiero que escribas en los comentarios: Señor, a partir de hoy mi vida será dirigida por tu voz. Escribe esta frase como un acto de fe, como una declaración de que a partir de hoy dejarás de tomar decisiones sin buscar la dirección de Dios. Y también quiero que tomes otro paso de fe. Dale me gusta a este video. Esto ayudará a que el mensaje de Dios llegue a más personas que necesitan aprender a escuchar su voz. Comparte este video con alguien que necesita escuchar esta enseñanza. Dios puede usarte como un instrumento para llevar su voz a alguien que está buscando respuestas. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en este canal vamos a seguir profundizando en la palabra de Dios y en cómo vivir guiados por su Espíritu. Tu desafío para esta semana, antes de cerrar, quiero darte un desafío. Cada día durante esta semana, antes de tomar cualquier decisión importante, detente por un momento y ora: Señor, ¿qué quieres que haga? Luego presta atención a cómo Dios responde. Él hablará a tu corazón, y si estás atento, comenzarás a notar su dirección con más claridad. Dios quiere hablarte, Dios quiere dirigirte, Dios quiere que vivas en su voluntad. La pregunta es: ¿vas a escucharlo? Gracias por acompañarnos en este estudio. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos aprendiendo más sobre la voz de Dios y su propósito para tu vida. Dios te bendiga.